Hola, queridos amigos, y bienvenidos al canal. ¿Alguna vez os ha pasado que os despertáis a las 3 de la madrugada? No por un ruido, sino por un presentimiento anónimo y helado de muerte. Aquella noche, yo estaba acostado en mi habitación. Estiré la mano, pero solo toqué la almohada fría de mi mujer. A través de la fina cortina, vi su silueta. Estaba sentada en la terraza, encogida, abrazándose los hombros y temblando a causa del frío penetrante. Suspiré aliviado, pensando que simplemente tenía insomnio. Pero cuando tiré bruscamente de la manta para ir a abrigarla, mi mirada cayó al suelo y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. En la tarima flotante, desde la puerta de la habitación hasta la terraza, se extendía un rastro húmedo, como si alguien acabara de pasar por allí, goteando agua. Me temblaron las manos. Abrí la puerta, de golpe, y lo que vi aquella mañana. Todo empezó con la cena de la noche anterior. Mi hermana mayor, Patricia, había venido del pueblo a visitarnos, trayendo como regalo unas truchas frescas del río. Mi mujer, Lucía, de naturaleza dócil, no paraba de trabajar, arreglando la mesa, yendo de un lado para otro. Pero, para Patricia, nada parecía ser lo suficientemente bueno. El pescado tenía que freírse con bastante ajo y panceta, y con más sal, que así quedaba más sabroso. De esta forma en que cocinas, solo estropeas el producto, dijo ella. Miré a Lucía. Ella simplemente bajó la cabeza en silencio. Yo sabía que mi mujer cocinaba de maravilla, pero decidí callarme. Una hermana es una hermana, y yo soy el hermano menor. Discutir solo empeoraría la situación. Después de la cena, Lucía fue a la cocina a fregar los platos, y yo me quedé tomando un café con mi hermana. Ella no paraba de hablar sobre cómo debería comportarse una buena cuñada. De esto y de aquello. De repente, bajó el tono de voz. Diego, me he dado cuenta de una cosa. Tu mujercita coge tu dinero y se lo manda a su madre. Todos los meses la veo haciéndole un bizum a escondidas. Me quedé en shock. Patricia, ¿qué estás diciendo? Lucía no es ese tipo de persona. Mi hermana torció el gesto. ¿Ah, no? Pues ayer la escuché hablando por el móvil. Mamá, espera, voy a rascar un poco más de donde pueda y ya te lo envío. ¿Y de dónde saca el dinero? ¿Acaso no es de tu sudor? Mi corazón se aceleró. Tragué saliva. Patricia echó más leña al fuego. ¿Te lo crees todo ciegamente? ¿Cuántas chicas de los pueblos que se casan con un hombre de Madrid no exprimen al marido hasta el alma para ayudar a su familia? Ve, mira el extracto de la aplicación del banco, y ahí lo verás. Me quedé en silencio. No quería creerle, pero las palabras de mi hermana se clavaron en mi cerebro. Aquella noche, acostado al lado de mi mujer, di vueltas en la cama sin conseguir dormir. A escondidas, cogí el móvil y abrí la aplicación del banco. Mi corazón se detuvo cuando vi 3 transferencias, cada una de 500 euros, todas a una cuenta desconocida. La sangre se me subió a la cabeza. Me faltó el aire. Entonces mi hermana tenía razón. La sensación de traición me asfixiaba. Tuve ganas de arrancar las sábanas, despertar a mi mujer a empujones y exigirle una explicación en aquel mismo instante. Pero me contuve. Me dije a mí mismo que debía investigarlo todo, pero con cautela. A la mañana siguiente, mientras Lucía tendía la ropa en el tendedero de la terraza, me acerqué y me detuve a su lado. Intentando hablar con la mayor calma posible, le pregunté: Lu, ¿tu madre está bien? ¿No está enferma? ¿Tal vez necesite dinero para algo? Mi mujer se asustó. Su rostro palideció. Tartamudeó. Sí, mamá está bien. ¿Por qué la pregunta? Como evitaba mi mirada, la sangre me hirvió de nuevo. Disparé. Entonces, ¿a dónde fueron a parar 3 transferencias que suman 1.500 euros el mes pasado? Y no me vengas a decir que ahorraste eso del dinero del Mercadona. Lucía se quedó paralizada. Sus manos se aferraron a la cuerda del tendedero con fuerza.
Sus labios se movieron, pero no pronunciaron una sola palabra. En ese momento, Patricia, que había escuchado nuestra conversación desde dentro, vino, corriendo. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, y nos miró con aire de superioridad. El silencio de mi mujer me enfureció. Grité: «Te estoy preguntando a dónde fue el dinero». «Habla». Lucía empezó a llorar. Le temblaba la voz. Yo solo quería ayudar. No había terminado de hablar cuando mi hermana intervino. ¿Ayudar a quién? A tu familia, ¿verdad? ¿No te avisé, Diego? Son todas así, sacándole el dinero al marido, solo piensan en los suyos. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Perdí el control por completo. Señalé hacia la terraza, donde el viento de aquel mes de enero ya era gélido, en pleno invierno madrileño. Quédate ahí fuera y piénsalo bien. Cuando decidas decir la verdad, entras. Lucía abrió mucho los ojos, sin dar crédito a lo que oía. Sus ojos se enrojecieron, pero dejó de llorar. Me miró, luego miró a mi hermana, apretando los labios con fuerza. Sin decir una palabra, salió a la terraza. La puerta de cristal se cerró con un estruendo. Yo me quedé allí, con las manos aún temblorosas. A través del cristal, esmerilado, veía cómo mi mujer se sentaba en cuclillas, abrazándose los hombros. Su pequeña espalda se estremecía con el viento helado. Mi hermana se acercó y me dio una palmadita en el hombro. Así se hace. Hay que darle una lección, si no, se te sube a la chepa. No respondí. Miré hacia la puerta, luego giré el pestillo y pasé la llave en la puerta, cerradura. No para abrirla, sino para cerrarla por dentro. Me acosté en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando al techo. El reloj marcó las 11 de la noche. La habitación estaba a oscuras. Solo la luz de un farola de la calle se infiltraba por una rendija de las persianas, dibujando una franja pálida en la pared. Aguzé el oído. El silencio era extraño, antinatural, ni un sonido proveniente de la terraza. Seguro que sigue enfadada, pensé. Las mujeres necesitan tiempo para ofenderse y calmarse. Que se quede ahí sentada, por la mañana hablamos, pero yo no conseguía dormir. Daba vueltas en la cama. El viento silbaba, colándose por las rendijas del edificio, gimiendo. Yo odiaba ese sonido, pero hoy lo escuchaba a propósito para no oír otro sonido. El sonido que más temía, el silencio de la terraza. Medianoche. Me senté y estiré la mano para coger el vaso de agua de la mesita de noche. Me tembló la mano y derramé unas gotas. Maldije mentalmente. Me sequé en la sábana y volví a acostarme. Cerré los ojos con fuerza, intentando obligarme a dormir, pero en mi cabeza giraban imágenes confusas. Lucía, encogida, sentada, allí. ¿Tendrá frío? O tal vez ya se haya calmado y esté de pie, apoyada en la barandilla, esperando a que yo abra la puerta. Sacudí la cabeza, espantando ese pensamiento. No, yo cerré con llave. Si quisiera entrar, habría llamado a la puerta, y no escuché ningún golpe. 1 de la madrugada, yo estaba más despierto que nunca. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Veía con claridad cada veta del armario de madera de enfrente. Empecé a notar los sonidos más sutiles. Una moto que pasaba por la calle, el ladrido distante de un perro, el goteo del grifo en el baño. Pero no había golpes en la puerta, ni ningún sonido en la terraza. Silencio absoluto. La ansiedad empezó a apoderarse de mí. Qué extraño, pensé. Tiene mucho carácter, pero se le pasa rápido. Normalmente, cuando discutimos, se queda enfadada un par de horas y luego es ella quien viene a buscarme para hacer las paces. ¿Por qué? Esta vez tarda tanto. 2 de la madrugada. No aguantaba más. Me senté de un salto y encendí la lámpara. La luz amarillenta proyectada en la pared hacía que la habitación pareciera aún más desierta. Miré hacia la puerta de la terraza. El cristal estaba inmóvil, el pestillo seguía echado,
exactamente como lo había dejado. Bajé los ojos hacia el umbral. El rastro húmedo casi se había secado. Solo quedaba una mancha oscura. Tragué saliva. Tenía la garganta seca. 3 de la madrugada. Me levanté y caminé descalzo hasta la puerta. Cada uno de mis pasos quedaba marcado en la fría tarima de madera. Apoyé la oreja en el cristal, escuchando. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ahogara todos los demás sonidos. Pero no escuché nada. Ni un suspiro, ni un sollozo, siquiera a Lucía llamándome por mi nombre, como solía hacer cuando estaba molesta, pero quería reconciliarse. Susurré por la rondilla. Lu, ¿estás durmiendo? Silencio. Llamé suavemente al cristal. Toc, toc. Silencio. Un frío glacial me recorrió la espalda. Abrí la puerta a toda prisa. Las manos me temblaban tanto que tardé varios segundos en lidiar con la cerradura. Finalmente, la puerta se abrió. Una ráfaga de viento invadió la habitación, envolviéndome en frío. La terraza estaba vacía. Miré a mi alrededor, desorientado. De un extremo a otro, solo había algunas macetas con plantas, un tendedero plegable con ropa casi seca y un pequeño charco de agua en el suelo de baldosas. Miré hacia la barandilla. Allí se veía claramente la marca de una de las botas de mi mujer, con la punta girada hacia afuera. Me incliné sobre la barandilla y miré hacia abajo. La calle desierta, bañada por la luz amarillenta y débil de las farolas. Debajo de un viejo plátano de sombra, cerca del bordillo, había un bulto blanco. Yo no lograba distinguirlo con claridad y tampoco me atrevía a intentarlo. Me quedé allí, agarrado a la barandilla helada, con las uñas clavadas en la pintura desconchada. El viento nocturno me helaba hasta los huesos, me despeinaba. Bajé la cabeza, mirando mis pies descalzos y sucios de polvo. Si ella está bien, ¿por qué se fue? Si se fue, ¿por qué su huella sigue aquí? Si no está bien, ¿por qué no escuché un solo ruido? Decenas de preguntas hervían en mi cabeza, y sobre todas ellas, como una maldición, resonaba una sola, repetida sin cesar. ¿Por qué cerré la puerta? ¿Por qué? Llegó el amanecer. Una luz blanquecina y turbia se abría paso a través de la niebla matinal, iluminando mi rostro abatido. Había permanecido allí durante 3 horas, apoyado en el marco de la puerta, con la mirada fija en el vacío, allá abajo. Todo mi cuerpo estaba entumecido, los pies descalzos congelados, pero no conseguía moverme. Tenía miedo del momento en que tuviera que enfrentarme a la verdad. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol empezaron a iluminar cada rincón de la calle, escuché el golpeteo apresurado de pies en la escalera. Mi hermana, con el rostro blanco como el papel, irrumpió en la habitación. Jadeaba, con el pelo alborotado, y señaló con la mano temblorosa hacia abajo. ¿Lo estás viendo? Ahí abajo, ese bulto blanco debajo del árbol. No respondí, solo asentí, sin apartar la mirada de aquel lugar. Mi hermana se acercó a la barandilla. Temblaba. Intentó ver mejor. Entonces, de repente, soltó un grito ensordecedor. Se cubrió la cara con las manos y se derrumbó en el suelo, de baldosas. Dios mío, la niña, ella, no pudo terminar, solo sollozaba desesperadamente. Mi corazón se detuvo. Miré hacia abajo, hacia mi hermana, hacia su mano temblorosa que señalaba en dirección al árbol. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca y dolorida, como si hubiera tragado un trozo de cristal. Me agarré a la barandilla. Los nudillos de mis dedos se quedaron blancos por la tensión. Cerré los ojos con fuerza, respiré hondo y luego los abrí. Tengo que bajar. Tengo que verlo con mis propios ojos. Me di la vuelta y, con pasos pesados, entré en la habitación. Las piernas me pesaban como el plomo. Cada paso me costaba un esfuerzo inmenso. Estiré la mano para coger la chaqueta que estaba colgada en el cabecero de la cama, pero las manos me temblaban tanto que se cayó.
Me agaché para recogerla y tardé varios segundos en conseguir agarrarla. Luego, abrí el armario para coger las llaves del piso, pero las manos me volvieron a fallar. El manojo de llaves cayó al suelo con un tintineo. Aquel sonido, en la habitación silenciosa, pareció ensordecedor. Cogí las llaves y salí al pasillo. La escalera del edificio era larga y oscura. Bajé escalón por escalón, agarrándome al pasamanos helado. Cada paso dejaba una marca húmeda de sudor en el suelo. Al llegar al portal, empujé la pesada puerta de hierro. Parecía no querer dejarme salir. Cuando salí a la calle, el frío de la mañana me golpeó en la cara, haciéndome estremecer. La calle estaba casi desierta, solo algunas personas que habían salido a correr por la mañana. Se habían agrupado, susurrando algo entre ellos, señalando en dirección al árbol. Caminé hacia allí. Cuanto más me acercaba, más pesadas se volvían mis piernas. Las rodillas estaban a punto de doblarse en cualquier momento. Vi el montón de tela blanca esparcido bajo el árbol. Era el camisón de mi mujer, el que llevaba la noche anterior. Me quedé paralizado. Mi cuerpo entero se petrificó, la sangre de mis venas parecía haberse detenido. Tuve ganas de cerrar los ojos, pero, por el contrario, se abrieron de par en par, clavados en aquel bulto blanco, y entonces vi una mano, una pequeña mano pálida, que surgía de debajo de la tela. Los dedos estaban estirados y clavados en la tierra húmeda. En el dedo anular todavía llevaba la alianza, que brillaba con la luz de la mañana. Yo ya no sentía nada. Simplemente me quedé allí, mirando. Los viandantes me miraban, susurraban. Alguien corrió a llamar a la policía. Alguien se acercó, intentando hablar conmigo, pero yo no oía nada. Todos los sonidos parecían haberse amortiguado. Solo escuchaba los latidos de mi propio corazón y una única pregunta en mi cabeza que se repetía sin cesar. ¿Por qué saltó? ¿Por qué saltó? Di unos pasos más. Al acercarme, vi su rostro. Estaba girado hacia un lado. El pelo alborotado le cubría la mitad, pero aún así la reconocí. Mi mujer yacía, allí, inmóvil, en la postura de una muñeca desechada. Y entonces lo vi. Vi su otra mano, cerrada en un puño, tan apretado que los nudillos estaban blancos. De aquel puño asomaba la punta de un papel, un trozo de papel arrugado. Me arrodillé. Con la mano temblorosa, intenté abrir sus dedos ya rígidos. Tardé varios minutos. Finalmente, saqué la nota. Era una hoja arrancada a toda prisa, de una libreta. Solo unas líneas, escritas con una letra temblorosa y apresurada. Lo leí y me quedé helado. Lo releí repetidas veces. Mis labios se movían, pero no lograban pronunciar una sola palabra. La llamé por su nombre. Lucía. No hubo respuesta. Empecé a correr. Corrí como un loco por la calle, gritando el nombre de mi mujer, hasta quedarme ronco. Lucía. Los vecinos abrían las puertas. Sus miradas, curiosas, se clavaban en mí. Alguien me gritó por la espalda. ¿Qué pasa, muchacho? No respondí, simplemente corrí. Mis pies descalzos pisaban el punto. Asfalto frío. Las piedrecitas se me clavaban en la piel, causando un dolor agudo. Pero yo no sentía nada. Corrí de una calle a otra. Miré debajo de cada árbol, en cada arbusto, en cada rincón oscuro. Volqué varios cubos de basura cerca de la acera, espantando a un bando de ratas. Una señora que volvía de la panadería me miró, negó con la cabeza y murmuró: «Este chico se ha vuelto loco, por lo que se ve». A mí no me importaba. Solo quería encontrar a mi mujer, y entonces me acordé del móvil. Lo saqué del bolsillo. Las manos me temblaban, tanto que casi se me cae. Marqué el número de Lucía. El número marcado se encuentra apagado o fuera de cobertura, respondió la voz, indiferente, de la operadora. Volví a llamar varias veces. La misma voz, insensible. Bajé la cabeza, respirando con dificultad. Corrí de vuelta a casa, subí las escaleras como un cohete.
Irrumpí en la habitación. Miré a mi alrededor. Las zapatillas de mi mujer seguían cuidadosamente colocadas al lado de la cama. Su móvil estaba sobre la mesa, junto a un vaso de agua a medio beber. La batería estaba casi agotada. La luz roja parpadeaba. Desbloqueé el aparato. En la pantalla había una llamada perdida de un número desconocido. A las 3 de la madrugada, devolví la llamada. Nadie contestó. En ese momento, mi hermana subió corriendo, con la cara blanca como el papel. Me agarró del brazo. Y entonces, Diego, ¿la has encontrado? Negué con la cabeza, sin quitar los ojos de la pantalla del móvil. Mi hermana me soltó el brazo, retrocedió unos pasos y se derrumbó en la cama. Su rostro estaba mortalmente pálido. Sus labios se movían. Dios mío. ¿Entonces ha sido por mi culpa? ¿Por culpa de mi maldita lengua? La miré. En sus ojos había un terror genuino. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Se tapó la boca con la mano, sollozando. Yo soy la culpable de todo. Yo te metí cosas en la cabeza. Yo te puse en su contra. No pudo decir nada más. Solo hundió la cara en las manos temblorosas. No supe qué decir. Simplemente me quedé allí, mirándola, mientras el caos reinaba en mi alma. Una parte de mí quería culparla, pero otra parte sabía que el principal culpable era yo. Yo, que cerré aquella puerta con llave, volví a la mesa, cogí el móvil de mi mujer y abrí los mensajes. El último era un borrador de SMS, escrito a las 2:50 y 3 de la madrugada. Solo unas palabras: perdóname, pero ya no aguanto más. Mamá está muy enferma. Necesitaba el dinero urgente para la clínica, pero me dio miedo que te enteraras y te preocuparas por los gastos. El mensaje estaba inacabado, no enviado. El corazón se me congeló. Releí aquellas líneas una y otra vez, sin dar crédito a mis ojos. Entonces era eso. El dinero era para el tratamiento de su madre. Había quedado callada porque temía que yo me preocupara. Y yo no le pregunté. No le di la oportunidad de explicarse. Simplemente escuché a mi hermana, me enfurecí y la encerré en la terraza en medio de la noche helada. Caí de rodillas. Todo mi cuerpo temblaba. Las lágrimas brotaron de mis ojos, quemándome la cara. Yo no me esperaba aquello. No podía creer que todo hubiera sido así. Levanté la cabeza, miré hacia la puerta de la terraza, el cristal que, la noche anterior, yo había cerrado de forma tan despiadada. Golpeé el suelo con todas mis fuerzas, hasta sentir dolor. Soy un marido horrible. En ese momento, mi móvil sonó. Un número desconocido. Contesté enseguida. Mi voz sonaba ronca. Diga, hola. ¿Con quién hablo? Al otro lado de la línea, se escuchó la voz fría de una mujer. Perdone, ¿es usted el marido de doña Lucía Pereira? Soy la médica de guardia de la UCI del Hospital Clínico San Carlos. Lucía está aquí. ¿Puede venir inmediatamente? Oiga, ¿me escucha? ¿Qué le ha pasado? ¿Está bien? Grité al teléfono, pero al otro lado respondieron fríamente. Venga al Hospital Clínico. Unidad de cuidados intensivos. Lo más rápido posible. Señal de ocupado. La llamada se cortó. Me quedé paralizado, aún con el móvil pegado a la oreja, escuchando aquel sonido impersonal, y entonces me levanté de un salto. Empecé a correr. Salí de la habitación disparado, bajé las escaleras, descalzo sobre los escalones fríos. Mi hermana gritaba a mis espaldas. Diego, ¿a dónde vas? ¿A dónde? No respondí. Abrí el portal, entré en el coche. Las llaves. ¿Dónde están las llaves? Rebusqué en los bolsillos del pantalón, de la chaqueta, frenéticamente, revolviéndolo todo. No las encontré. Salí del coche, corrí de vuelta a la habitación, levanté la manta y las almohadas. Finalmente, las encontré debajo de la cama. Me agaché para cogerlas y me golpeé la cabeza con fuerza contra la estructura de la cama, pero no sentí dolor.
Volví a bajar corriendo, arranqué el motor. El coche salió bruscamente en la luz, débil de la mañana. Las calles de Madrid estaban desiertas, solo de vez en cuando me cruzaba con algún peatón. Pisé a fondo el acelerador. El rugido del motor rasgaba el silencio matinal. Semáforo en rojo. No paré. Crucé la intersección. Detrás de mí sonaron claxones indignados. A mí no me importaba. Solo quería llegar al hospital lo más rápido posible. El volante me temblaba en las manos. Mis dedos adormecidos se aferraban a él. En mi cabeza, como en un caleidoscopio, las imágenes se sucedían. El rostro de Lucía cuando salió a la terraza, su última mirada dirigida a mí. En ella no había reproche ni rabia, solo una tristeza infinita, como si quisiera decir algo, pero no hubiera tenido tiempo. Sacudí la cabeza, intentando espantar esa imagen. No, ella está bien, se va a recuperar. Pero, ¿por qué el hospital? ¿Por qué la UCI? Recordaba los detalles más insignificantes de la noche anterior. Cuando arreglaba la mesa, me sonrió. ¿Por qué ayer no me di cuenta de esa sonrisa? Había algo forzado en ella, algo cansado. Cuando mi hermana habló del dinero, Lucía solo bajó la cabeza en silencio. Pensé que estaba asumiendo la culpa. Resulta que se calló porque no podía hablar, porque temía que yo me preocupara. Y yo no le di una sola oportunidad. Solo miré los números en la cuenta. Solo escuché las palabras de mi hermana y entonces dicté sentencia. Las lágrimas volvieron a rodar por mi rostro. El viento frío de la mañana me golpeaba en la cara a través de la ventanilla bajada, transformándolas en hielo. No me las sequé. Yo me merecía esas lágrimas. Yo me merecía aquel sufrimiento. Soy el peor marido del mundo. Mi coche giró hacia la avenida que llevaba al hospital. A lo lejos vi el conocido letrero con la cruz roja. El corazón me latía desbocado. Frené, bruscamente justo en la entrada, casi chocando. Salí del coche y corrí hacia dentro. Por la mañana, la recepción de urgencias ya estaba abarrotada. El olor fuerte a cloro me golpeó la nariz. Un olor que se convirtió para mí en el olor de una pesadilla. El llanto de un niño, los susurros de los familiares, los anuncios por megafonía. Todo se fundía en un zumbido. Corrí hasta el mostrador de información. Sin aliento. Por favor, la paciente Lucía Pereira acaba de ingresar en la UCI. ¿Dónde está? La enfermera levantó los ojos hacia mí. En su mirada había compasión. Respondió, lentamente. Espere un momento, voy a comprobarlo en el sistema. Bajó la cabeza y empezó a teclear. Yo me quedé allí, agarrado al mostrador. Temblaba de pies a cabeza. Cada segundo se arrastraba como una eternidad. Miraba a mi alrededor, a los rostros desconocidos que aguardaban, a las puertas de las consultas bien cerradas. La enfermera levantó los ojos. La paciente Lucía Pereira está en el box 3 de la UCI, en la segunda planta. Suba por la escalera del fondo del pasillo y gire a la derecha. Sin tiempo para dar las gracias, corrí hacia las escaleras. El eco de mis pasos resonaba en el espacio vacío. Al llegar a la segunda planta, corrí por el pasillo. A ambos lados había bancos largos. En ellos estaban sentados los familiares de los pacientes, algunos con la cara entre las manos, otros con la mirada perdida en el vacío. Box 3 de la UCI. Una puerta blanca, bien cerrada. Encima de ella, una luz roja encendida. Me detuve frente a aquella puerta, sin valor para entrar. El corazón parecía haberse parado. Levanté la mano para llamar, pero se quedó suspendida en el aire. ¿Y si no ha resistido? ¿Y si no llego a tiempo para pedirle perdón? En ese momento, la puerta se abrió. Salió una médica con bata blanca. Su rostro estaba tenso. Me miró y preguntó con voz seca, ¿es usted familiar de la paciente Lucía Pereira? Asentí, incapaz de pronunciar una palabra. La médica me miró durante un largo rato y después suspiró. Entre. Entré en la sala. La luz fuerte de los fluorescentes se reflejaba en el suelo, frío.
El olor penetrante a alcohol me golpeó en la nariz, provocándome náuseas. Allí dentro, médicos y enfermeros rodeaban una camilla. Yo no veía a mi mujer, solo veía unos biombos blancos tirados alrededor y unas siluetas borrosas detrás de ellos. La médica me llevó a un rincón, cerrando una cortina. Me miró con seriedad. ¿Es usted el marido de la paciente? Asentí, tragando saliva. Tenía la garganta seca. ¿Cómo está, doctora? La médica no respondió de inmediato. Miró unos papeles que tenía en las manos. Luego volvió a mirarme. Hemos conseguido estabilizar su cuadro, pero hemos detectado algunos síntomas muy preocupantes. Sentí como si me quitaran un peso de encima al oír. Hemos conseguido estabilizar. Pero las siguientes palabras de la médica me dejaron helado. Síntomas preocupantes. ¿Qué? ¿Qué significa eso? La médica me miró fijamente. Tengo que hacerle unas preguntas. Por favor, responda con precisión. Asentí. Lleno de confusión. La médica empezó. Ayer por la noche, su mujer comió o bebió algo fuera de lo común. ¿Probó alguna comida desconocida? ¿Tomó algún medicamento? Negué con la cabeza. No. La cena fue normal. Trucha frita, ensalada, vino. La médica tomó nota y volvió a preguntar. Durante la cena, ¿se comportó de forma extraña? Tal vez se quejó de náuseas, mareos, dolor de estómago. Intenté recordar. No. Estaba como siempre, comió como siempre. La doctora frunció el ceño. ¿Está seguro? Tal vez no se fijó. Me quedé en silencio. Ciertamente, ¿le había prestado atención? Ayer por la noche estaba absorto en las palabras de mi hermana, en los números de la cuenta bancaria. Me fijé en cómo comía mi mujer. Le pregunté cómo estaba. No, no hice nada de eso. Simplemente me quedé sentado, lleno de resentimiento y rabia, y ni siquiera hablé con ella. Las lágrimas volvieron a asomar a mis ojos. Negué con la cabeza, diciendo con la voz quebrada, yo no lo recuerdo bien. Discutimos un poco ayer. No presté mucha atención. La doctora me miró con una expresión extraña. Continuó. ¿Y después de la cena, hizo algo, bebió algo más? ¿Vino alguien a visitaros? Negué con la cabeza. No vino nadie. En casa solo estábamos mi hermana y yo. Lucía fregó los platos. Luego discutimos. No tuve el valor de contar el episodio de la terraza. No tuve el valor de decir que la había echado al frío y cerrado la puerta con llave. La vergüenza y el sentimiento de culpa me asfixiaban. La médica anotó algo rápidamente, luego se detuvo y me miró. Su voz se suavizó. ¿Sabe si su mujer tomaba algún medicamento, cualquiera, incluso vitaminas, infusiones o suplementos? Me sorprendió. ¿Medicamentos? No, mi mujer es sana. No toma nada. Solo de vez en cuando unas pastillas de hierro para la anemia. ¿Por qué la pregunta, doctora? ¿Le ha pasado algo a mi mujer? La doctora se quedó en silencio. Me miró a mí, luego a la camilla y luego nuevamente a mí. En su mirada leí indecisión y una preocupación velada. Finalmente, habló lentamente, pronunciando cada palabra. Cuando ingresó, la paciente estaba en coma, con las pupilas contraídas y un ritmo cardíaco anormalmente lento. Le hicimos un análisis de sangre de urgencia. Los resultados mostraron que en su sangre había una gran cantidad de... Se detuvo, mirándome a los ojos. Me tensé, con el corazón latiendo fuerte. ¿Una gran cantidad de qué? Contuve la respiración. La médica continuó. Su voz resonó en el silencio de la UCI. Una gran cantidad de somníferos, lo suficiente para causar un desenlace fatal si no la hubieran traído a tiempo al hospital. Me quedé petrificado, sin creer lo que oía. Un intento de suicidio. Mi Lucía era sensible, pero nunca pensé que fuera capaz de un acto tan desesperado. Doctora, ¿usted no se ha equivocado? Mi mujer, ella no sería capaz. La médica negó con la cabeza y me entregó el informe con los resultados. Los resultados son concluyentes, muchacho. La concentración de sedantes en la sangre es altísima.
Tuvimos que hacerle un lavado gástrico de urgencia. Cogí la hoja, con las manos temblando. Miraba los números y las letras, sin entender nada. Mi mente se oscureció. Suicidio. Ella iba a quitarse la vida. Y yo cerré la puerta de la terraza, dejándola sola en la noche fría. Pensé que solo estaba enfadada, que en un par de horas se calmaría. No sospeché que ya se había tomado las pastillas. No sospeché que había salido a la terraza, no para esconderse de mí, sino para encontrarse con la muerte. La doctora me lanzó una mirada significativa. ¿Sabe si su mujer tomaba pastillas para dormir con frecuencia o si las compró? ¿Recientemente? Negué con la cabeza. Yo. No lo sé. Nunca se quejó de insomnio. Nunca la vi tomar nada. La médica tomó nota y me dijo, espere aquí un momento. Tenemos que hacer unos análisis más profundos. Hay otros parámetros que nos preocupan. Se dio la vuelta y salió, dejándome solo en el pasillo. Me dejé caer en una silla, sujetándome la cabeza con las manos. En mi mente hervían pensamientos caóticos. ¿Por qué hizo eso? ¿Por un poco de dinero? ¿Porque en un ataque de rabia la eché? ¿O había algo más? Recordé los últimos días. Lucía a menudo estaba cansada, se sentaba pensativa, a solas. Yo le preguntaba, y ella le restaba importancia. Decía que era solo un resfriadillo, nada grave. Yo me lo creía. No le daba importancia. Unos 20 minutos después, la puerta de la UCI se abrió. Salió la misma doctora, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella venía un hombre de mediana edad con bata blanca. Probablemente un médico de otra sección o el jefe de guardia. Ambos vinieron hacia mí. Sus rostros estaban tensos. Mi corazón latió aún más rápido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué son dos? La médica habló. Muchacho, acabamos de recibir los resultados de los análisis complementarios. Hemos descubierto algo muy alarmante. Se detuvo y miró a su colega. El hombre dio un paso al frente. En las manos sostenía una carpeta con papeles. Señaló hacia ellos. En la sangre de su mujer, además de los somníferos, hemos encontrado una pequeña cantidad de una sustancia extraña. Este componente no está presente en ninguno de los sedantes conocidos. Lo miré, confundido. ¿Una sustancia extraña? ¿Qué es? El médico me miró con atención. Es un producto químico industrial, generalmente usado en la conservación de productos agrícolas o en la producción de pesticidas. Es extremadamente tóxico y, con la acumulación prolongada en el organismo, puede causar daños en el hígado, los riñones y el sistema nervioso. Fue como si me hubieran tirado un cubo de agua helada por encima. Producto químico industrial. Pesticida. ¿De dónde sacó eso mi mujer? Negué con la cabeza, frenechkamente. No puede ser. Mi mujer es ama de casa. Nunca ha tenido contacto con cosas así. Se tienen que haber equivocado. El médico respondió con severidad. Hemos repetido el análisis 2 veces. Los resultados son idénticos. Y esa sustancia no entró en su organismo de una sola vez. Se ha ido acumulando desde hace un buen tiempo. Me dejé caer en la silla, incapaz de decir una palabra. Miles de preguntas giraban en mi cabeza. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Miré suplicante a los médicos. Entonces, mi mujer, ¿se va a poner bien? ¿Se la puede salvar? La médica suspiró. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es muy complejo. Es posible que haya tomado los somníferos para quitarse la vida, pero la causa principal que ha debilitado su organismo ha sido este veneno. Hizo una pausa y luego añadió, con una voz cargada de un significado oculto. Tengo que hacerle una pregunta muy seria. Piénselo bien antes de responder. En los últimos tiempos, ¿su mujer ha comido o bebido algo diferente? ¿Alguien le ha dado algo de comer, de beber o de usar? Cualquier persona, incluyendo familiares cercanos. Esta pregunta atravesó mi cerebro como un rayo. Familiares cercanos. Mi hermana. Recordé cómo, unos días atrás, había traído unas hierbas del campo. Dijo que eran un regalo de una amiga del pueblo. Un manjar
muy saludable. Le dijo a Lucía que hiciera un caldo con ellas. Lucía incluso le preguntó: Patricia, ¿y qué hoja tan rara es esta? Mi hermana se rió. Son hierbas silvestres, muy sabrosas, hazlas y verás. Y recordé que ayer, en la cena, tomamos el caldo de esas hojas junto con la trucha. A mí me pareció un poco amargo, pero pensé que las hierbas del pueblo debían saber así. Lucía también comió. Incluso me sirvió más a mí. ¿Y Patricia? Patricia dijo que estaba llena y que no iba a tomar el caldo. Levanté los ojos hacia los médicos. La sangre desapareció de mi rostro. Me temblaban los labios. A duras penas conseguí articular. Hubo unas hierbas. Las trajo mi hermana. Ayer hicimos una sopa con ellas. La médica me miró con una mirada afilada como un bisturí. ¿Qué hierbas? ¿Sobró algo? ¿Puede traerlo aquí? Salí del hospital como en trance. La cabeza parecía desconectada, y solo las palabras de la doctora resonaban en mis oídos. Tráigalo aquí inmediatamente. Cuanto antes, mejor. Conducía a toda velocidad hacia casa, con el alma hecha pedazos. La casa, que yo consideraba mi fortaleza, se presentaba ahora ante mí como la escena de un crimen llena de misterios. Aparqué y me paré frente a la puerta del piso, metiendo la llave en la cerradura, con la mano temblorosa. La puerta se abrió. El ambiente familiar me recibió. Pero, ¿por qué hoy todo parecía tan frío y ajeno? Entré, pisando fuerte sobre la tarima flotante. Miré alrededor, no como el dueño de la casa, sino como un inspector en busca de pistas. El salón estaba tan ordenado y limpio como siempre. El vaso de Lucía seguía sobre la mesa, a medias. Levanté el vaso y lo olí. Ningún olor extraño. Lo volví a dejar y miré el fondo. Un pozo turbio. No, sabía qué era. Tal vez solo el residuo del agua, pero, por alguna razón, ahora me pareció sospechoso. Con cuidado, cogí el vaso. Lo envolví en una bolsa de plástico y lo guardé en mi mochila. Subí a la habitación. El cuarto estaba igual, pero un detalle llamó mi atención. En el tocador de Lucía, los frascos de cosméticos estaban ordenados, pero el pequeño joyero estaba fuera de su sitio. Lo abrí. Los pendientes y las cadenitas estaban allí, pero su alianza no estaba. Esa misma alianza que siempre llevaba, que nunca se quitaba. Intenté recordar si se la había visto en el dedo cuando yacía debajo del árbol. No lograba acordarme. La escena había sido demasiado caótica. No me fijé. Salí a la terraza. La puerta de cristal estaba cerrada, pero noté en el tirador una mancha turbia, como de grasa o sudor. Me agaché. El rastro húmedo se había secado, pero en la baldosa, justo en el umbral, había una línea oscura y fina. Encendí la linterna del móvil. Era un pelo, pero no de Lucía. Ella tenía el pelo negro, largo y liso. Este pelo era más corto y castaño claro. ¿De quién? Lo recogí con cuidado y lo metí en una bolsita. Entré en la terraza. El viento seguía soplando frío. Las macetas, que Lucía cuidaba con tanto mimo, seguían verdes. Miré hacia abajo, al lugar donde ella había caído. Luego miré a la barandilla. La marca de su bota seguía allí, pero noté otra marca, más borrosa, como si alguien más hubiera estado allí, pero hubiera intentado borrar las pisadas. Me incliné, observando. En el rincón más alejado de la terraza, detrás de la maceta más grande, vi algo. Una colilla. Yo no fumo. Lucía tampoco. Y nunca he visto a mi hermana fumar. ¿De dónde salió eso? Cogí la colilla. El filtro todavía estaba blanco, no estaba empapado por el rocío. El cigarro había sido fumado hacía poco tiempo, tal vez la noche anterior o aquella misma mañana. Lo metí en la bolsita junto con el pelo. Mientras hacía eso, escuché un ruido en la escalera interior del dúplex. Pasos, pasos familiares. Patricia estaba subiendo. Entró en la habitación. En su rostro
Todavía había espanto. Pero cuando me vio en la terraza, sus ojos se entrecerraron. La mirada fue muy rápida, pero me dio tiempo a notarlo. «¿Has vuelto, Diego? ¿Cómo está Lucía? ¿Está bien?», preguntó. Su voz sonaba, preocupada, pero por alguna razón sentí falsedad en ella. La miré en silencio y después pregunté con la mayor calma posible: «Patricia, dime, ayer por la noche, además de nosotros, ¿hubo alguien más aquí? ¿No viste a nadie extraño en casa?». La cara de mi hermana cambió, solo por un instante, y luego volvió a la normalidad. ¿Extraños? No, no había nadie. Yo me acosté pronto, no vi a nadie. «¿Por qué lo preguntas?», respondió demasiado rápido, con demasiada soltura, como si tuviera la respuesta preparada de antemano. La miré a los ojos. Ella apartaba la mirada. «Es que mira, he encontrado esta colilla en la terraza. Yo no fumo. Lu tampoco. ¿No sabes de quién es?». Le enseñé la colilla. La miró. Su cara palideció ligeramente. Yo no lo sé. Tal vez el hijo del vecino la haya tirado o algún amigo tuyo. Vivimos en un tercer piso. La terraza está acristalada a medias. ¿Cómo iba alguien a tirar algo aquí dentro?». No dije nada más. Me guardé la colilla en el bolsillo. Mi hermana se quedó, parada, con las manos entrelazadas. Vi que le temblaban ligeramente. Continué: «Patricia, ¿y esas hierbas que trajiste, sobró algo?». Quería hacer más. Mi hermana se asustó. «¿Las hierbas?». «Ah, las del campo. Se acabaron. Ayer las usamos todas». «¿Por qué?». «Vaya», dije. «Qué pena. El médico ha dicho que Lucía podría haber tenido una intoxicación alimentaria. Quieren analizar la comida de ayer». Pensé en llevarles las hojas para que las examinaran. La cara de mi hermana se quedó blanca. Sus labios se movieron, pero no consiguió decir nada. Un instante después, tartamudeó: «¿Intoxicación? ¿Cómo va a ser una intoxicación? Esas hierbas están limpias. Las cultivó una amiga mía del pueblo. Ella me las trajo». La miré sin pestañear. «¿Qué amiga, Patricia? Quería saber si usan algún pesticida raro, o pásame su número. Voy a pedir que lo investiguen». Mi hermana dio un paso atrás. Su rostro se quedó mortalmente pálido. «¿El número? ¿El número? Ah, la amiga. No me lo sé de memoria. Hace tiempo que no hablamos. ¿Qué cosas tienes, Diego?». «Dudo que sea por la hierba. Seguro que es por este tiempo loco. Ella es un poco floja de salud». No hablé más. Eché un vistazo a la habitación, miré a mi hermana. De repente, todo era diferente. Las paredes familiares, los objetos queridos, ahora me miraban con sospecha. Y mi hermana, en quien siempre confié, estaba parada frente a mí con un rostro marcado por las grietas de la mentira. Salí del cuarto y bajé las escaleras. Al pie del escalón me detuve y miré hacia atrás. Mi hermana seguía allí. Su silueta se perdía en la penumbra, y una gran pregunta resonaba en mi cabeza, repitiéndose sin parar. Además de nosotros, ¿quién más estuvo aquí anoche? No me quedé en casa. Fui directo a buscar a mi mejor amigo, que era inspector en la Policía Nacional. Se llamaba Gabriel. Habíamos estudiado juntos en el instituto. Éramos amigos desde hacía más de 20 años. Nos encontramos en una cafetería de la esquina. Me miró y preguntó: «¿Qué ha pasado? Tienes una cara horrible». No respondí. Simplemente puse encima de la mesa todo lo que llevaba en la mesa: mochila, el vaso, el pelo, la colilla, y se lo conté todo desde el principio. Gabriel escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró. Su mirada se volvió seria. «Eres consciente de que tu historia ya no es una simple riña familiar, ¿verdad?». Tragué saliva. «Lo sé, por eso he venido a buscarte». Gabriel cogió la colilla, la examinó, luego el pelo, luego el vaso, y preguntó: «¿Alguien sabe que has cogido esto?». Negué con la cabeza: «Solo yo y mi hermana. He venido directo desde casa». Gabriel asintió: «Vale, déjamelo a mí.
Lo voy a mandar a la científica, pero todo tiene que hacerse con el más absoluto sigilo. Nadie puede saberlo. Especialmente tú, hermana. Lo miré con ansiedad. Pero si realmente hay veneno. Gabriel suspiró. Si lo hay, entonces ya no es un problema personal tuyo. Involucra a la ley la vida de una persona. Entonces tendré que informar a mis superiores y abriremos una investigación oficial. Me quedé atónito. La ley, atestados, comisaría. Palabras que creí que nunca formarían parte de mi vida. Gabriel me miró. La voz se le suavizó. ¿Sabes qué? Si se demuestra que alguien envenenó a tu mujer a propósito, es un intento de homicidio, un delito muy grave. Y si esa persona es alguien de la propia familia, es aún más imperdonable. Me estremecí. Mi hermana. ¿Habría sido ella de verdad? Y si es así, ¿por qué? Miré suplicante a Gabriel. ¿Qué hago, tío? Yo solo quiero saber la verdad. Gabriel me puso la mano en el hombro. Ahora, vuelve a casa y espera. No hagas nada. No le hagas más preguntas a tu hermana. No dejes entrever que sospechas de algo. Si ha sido ella, y se da cuenta, empezará a borrar su rastro. Entonces todo se complicará muchísimo más. Tragué saliva y asentí. Gabriel continuó. Espérame. Voy a avisar a los del laboratorio. Pediré urgencia en los análisis. En cuanto tenga los resultados, te llamo. Pero recuerda, no des un paso por cuenta. Es un asunto serio, un caso policial. Tiene que ver con una vida humana. No debes tomarte la justicia por tu mano. ¿Entendido? Volví a casa bajo una llovizna fina. La casa estaba silenciosa y oscura. Encendí la luz. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Todo estaba igual, pero por alguna razón sentía mucho frío. Mi hermana estaba en su cuarto. La puerta estaba bien cerrada. Ni un sonido. Me quedé sentado escuchando las gotas de lluvia, golpear los cristales, escuchando el tic-tac del reloj de pared. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Yo miraba el móvil, esperando la llamada de Gabriel. Cada vez que el aparato vibraba, se me paraba el corazón. Pero solo eran mensajes de spam y llamadas de teleoperadoras. Me quedé pensando, si los análisis confirman la presencia de veneno, ¿cómo voy a mirar a mi hermana a los ojos? Y si no fue ella, ¿entonces quién fue? Fuera la lluvia continuaba, y yo estaba sentado solo en mi casa, rodeado de innumerables preguntas sin respuesta, sentado en casa a oscuras, oyendo el ruido de la lluvia, mis pensamientos se enredaban. Cerré los ojos, intentando poner todo en orden, pero cuanto más lo intentaba, más confuso resultaba todo. Mi hermana Patricia, a la que siempre respeté, que desde la infancia cuidó de mí como si fuera mi madre. Fue la Tamoes, primera en enseñarme a escribir. Me defendía cuando se metían con mi colegio. Y ahora, en mi mente, era la principal sospechosa. Recordé su mirada cuando le pregunté por las hierbas. En aquella mirada no había preocupación por su cuñada, sino miedo. Miedo a ser descubierta. Pero, ¿por qué lo haría? ¿Qué inquina le tenía a Lucía? Mi mujer. Tranquila, dócil, nunca le levantó la voz a nadie. Mi hermana, aunque a veces era brusca y le gustaba echar sermones, nunca pensé que fuera capaz de hacerle daño a alguien. ¿Sería por el dinero o por envidia? Negué con la cabeza. No, no puede ser. Luego pensé en mi madre. Ella vive en el pueblo, de vez en cuando viene a visitarnos. Su relación con Lucía era cordial, nunca discutían. Pero recordé que, una vez, mi madre comentó que Lucía no era muy apañada para las tareas de la casa, que una nuera tenía que ser de esta y de aquella manera. ¿Estaría mi madre tramando algo? No, mi madre es una señora sencilla y buena. No haría eso. ¿Y la señora de la limpieza? Teníamos a la señora Rosa, que venía de un barrio humilde de las afueras, callada, trabajadora. Lucía le tenía mucho cariño, pero ¿qué motivo tendría ella? ¿O tal vez alguien le pagó? Recordé que, unos días,
Atrás, Rosa pidió un día libre para ir a visitar a su familia. Dijo que su madre estaba enferma. ¿Sería verdad? Abrí los ojos y miré al techo, a las manchas amarillentas de humedad. Miré a la esquina del salón donde Lucía solía sentarse a tejer. Se sentaba allí, sonriendo, y decía que me iba a hacer una bufanda bien calentita para el invierno. Cerré los ojos con fuerza, intentando retener esa imagen. Pero se deshizo, y en su lugar vi el rostro pálido debajo del árbol, la mano apretando, la nota. De repente, recordé que, en mi pánico, le había entregado el papel a la médica. Estaba en el hospital. ¿Qué decía? Apenas tuve tiempo de leerlo. Perdóname. Mamá está muy enferma. Me dio miedo que te preocuparas. Pero, ¿había algo más? ¿Mencionaba el nombre de alguien? Intenté recordar, pero no pude. Me daba vueltas la cabeza. Ahí pensé en los vecinos. Don Manuel, el de al lado, siempre se paraba a darle conversación a Lucía. Parecía buena gente, pero por alguna razón me daba la impresión de que a veces miraba demasiado a mi mujer. O doña Isabel, la del piso, de enfrente. Le encantaba un cotilleo. Hablaba mal de Lucía con las otras vecinas. A lo mejor por pura envidia quería hacerle daño. Me llevé las manos a la cabeza. Los pensamientos se atropellaban como abejas. Pensase en quien pensase, encontraba un motivo para sospechar, y acto seguido lo negaba, peleándome conmigo mismo por pensar mal de la gente. Son familiares o vecinos de años. ¿Cómo iban a ser capaces? Pero si no son ellos, entonces, ¿quién? Un extraño, que entró en nuestra casa de madrugada, echó veneno en la comida, la colilla en la terraza, el pelo que no era suyo. Esas cosas no iban a brotar de la nada. Alguien estuvo aquí, alguien estuvo muy cerca de mi mujer. En esa misma noche en que ella salió a la terraza, miré hacia la puerta de la habitación de mi hermana. Seguía cerrada. ¿Qué estará haciendo ahí? ¿Durmiendo o angustiada? ¿Tendrá miedo o estará llamando a alguien para avisar? Me levanté con la intención de subir, pero volví a sentarme. No, Gabriel dijo que no hiciera nada, que esperara. Me dejé caer en el sillón, cubriéndome la cara con las manos. Las lágrimas volvieron a caer. Sentía pena por mi mujer. Me odiaba a mí mismo y tenía miedo a la verdad. Si salía a la luz, tendría que mirar a los ojos a otra persona querida en esta casa. Tenía miedo de que la línea entre un ser querido y un enemigo fuera tan fina. El móvil vibró. Di un respingo y miré la pantalla. Era Gabriel. El corazón me latía a 1000 por hora. Contesté. Me temblaba la mano. Gabriel, ¿han salido los resultados? Al otro lado de la línea, la voz de Gabriel sonó grave. Han salido. Quédate en casa, voy para allá ahora mismo. 15 minutos después, Gabriel llegó a mi casa. Entró empapado por la lluvia, pero su rostro estaba serio y su mirada era fría y penetrante. Por su cara, me di cuenta de que algo importante había pasado. Gabriel se sentó en la butaca de enfrente, sin decir nada, solo sacó un sobre de papel craft del bolsillo. Aquí están los resultados de la científica. Los acabo de recoger del laboratorio. Tiró el sobre en la mesa de centro, mirándome fijamente. Mi mano temblorosa fue hacia él, pero no lo abrí de inmediato. Miré suplicante a Gabriel. Dime de una vez qué hay ahí dentro. Gabriel suspiró. Su voz se suavizó. En el vaso de agua que trajiste, se han encontrado residuos del mismo pesticida agrícola que estaba en la sangre de tu mujer. La concentración es baja, pero suficiente para sacar conclusiones. El corazón se me paró. ¿Y el pelo? Gabriel me miró. Ese pelo, tras la prueba de ADN, ha coincidido con el registro de una persona de la que creo ni siquiera sospechas. Tragué saliva. ¿Quién? Gabriel no respondió en el acto. Miró alrededor del salón y preguntó en voz baja, ¿dónde está tu hermana? Señalé hacia arriba. En su cuarto. No ha bajado desde la hora de comer. Gabriel asintió. Estupendo, que se quede ahí. Acercó la silla hacia mí y bajó la voz.
He cruzado el ADN del pelo con la base de datos. No es de tu hermana, ni de tu madre, ni de nadie de tu familia, Gir. Pertenece a una mujer llamada Marta Navarro, de 32 años, nacida en un pueblo de Castilla-La Mancha. Me quedé petrificado. Marta Navarro. Nunca había oído ese nombre. ¿Marta? ¿Quién es? No la conozco. Gabriel me lanzó una mirada significativa. Tú no la conoces, pero tu hermana sí. Marta Navarro es la mejor amiga de tu hermana desde la época del instituto. Eran uña y carne. Iban a la misma clase, son del mismo pueblo. Me quedé aturdido. La amiga de mi hermana. Pero, ¿por qué su pelo estaba en nuestra terraza? ¿Cuándo estuvo aquí? Gabriel se encogió de hombros. Eso aún no lo sé, pero hay un detalle más importante. Marta Navarro trabaja actualmente en una fábrica de agroquímicos en un polígono a las afueras de Madrid. Esta empresa está especializada en la producción de pesticidas, incluyendo la misma sustancia que encontramos en la sangre de tu esposa. Un sudor frío me bajó por la espalda. ¿Me estás queriendo decir que sacó el veneno del trabajo? Gabriel asintió. Muy probablemente. Y alguien la metió dentro de tu casa, creó la oportunidad para que ella se acercara a tu mujer. Esa persona tiene que ser alguien de confianza, alguien que conoce la rutina de la familia, que sabe lo que tu mujer cambie bebe. Miré hacia la puerta bien cerrada del cuarto de mi hermana. Mi hermana. Gabriel levantó la mano, interrumpiéndome. No saques conclusiones precipitadas. Ya he pedido que pongan un coche patrulla, vigilando a Marta. Si ella fue quien ejecutó el plan, tiene que haber un autor intelectual. Y ese autor, muy probablemente, fue quien la trajo aquí. Que tenía algún motivo contra tu esposa. Miré a Gabriel. Mis ojos se nublaron. ¿Qué motivo? Lucía es tranquila. Nunca ha roto un plato. Gabriel se quedó en silencio un momento y luego dijo: he revisado el historial de llamadas del móvil de tu hermana de los últimos días. Hay un número al que llamó varias veces. Lo he investigado. Es el número de Marta Navarro. Y la última llamada fue a las 11 de la noche de aquella misma noche, justo antes de que tu mujer fuera encerrada en la terraza. Creí haber oído mal. ¿A las 11 de la noche? En ese preciso instante, Gabriel asintió. Exacto. Y después de esa llamada, como media hora más tarde, la cámara de seguridad de la panadería de la esquina grabó a una mujer con capucha, mascarilla entrando en el portal de vuestro edificio. Más o menos una hora después, salió. Yo temblaba, incapaz de pronunciar una palabra. Gabriel me miró. Su voz estaba tensa. Necesito que mantengas la calma. Tenemos una pista clara, pero para cerrar el atestado necesitamos más pruebas. Voy a solicitar al juez una orden de registro en la casa de Marta y voy a citar a tu hermana a declarar. Me quedé sentado en silencio, mirando al techo. La puerta del cuarto de mi hermana seguía cerrada. En el silencio de la casa, solo oía los latidos de mi propio corazón. Gabriel se levantó y me dio una palmada en el hombro. Quédate aquí, no hagas ninguna tontería. Vuelvo en cuanto tenga novedades. Abrió la puerta y salió, dejándome solo a oscuras, mientras resonaba el nombre recién descubierto de Marta Navarro. Me quedé sentado, mirando hacia la escalera, con el caos reinando en mi alma. Marta Navarro. Ese nombre resonaba en mis oídos. La mejor amiga de mi hermana, la que, posiblemente, había puesto veneno en la comida de mi mujer. Pero, ¿era mi hermana cómplice o solo había sido utilizada? Sumergido en mis pensamientos, escuché que la puerta de arriba se abría. Pasos familiares. Mi hermana bajaba la escalera. Su rostro estaba abatido, los ojos rojos. Me miró. Luego barrió el salón con la mirada, como si buscara algo. ¿Gabriel ya se ha ido? He oído voces. Le temblaba la voz. La miré fijamente, sin responder. Simplemente miré a esos ojos, a ese rostro. El rostro de la hermana que amé y respeté durante 30 años. Patricia se sintió incómoda bajo mi mirada. ¿Por qué me miras así? ¿Ha pasado algo? Respiré hondo y dije,
con una voz sorprendentemente tranquila. Patricia, quiero hacerte una pregunta. Responde con sinceridad. Mi hermana se quedó helada. Su cara palideció. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, Diego? Me levanté y fui hacia ella. La miré al fondo de los ojos, sin pestañear. ¿Conoces a Marta Navarro? El cuerpo entero de mi hermana se estremeció. Los labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Un instante después, tartamudeó. Marta, es mi amiga. ¿Por qué la pregunta? Seguí mirándola fijamente. La noche que pasó todo lo de Lucía, ella estuvo aquí. Mi hermana dio un paso atrás, apoyando la espalda en la pared, con la cara blanca como la cal. No, ¿cómo iba a estar aquí? La voz le falló, temblorosa. Saqué del bolsillo el sobre de papel craft que había dejado Gabriel y cogí la bolsita con el pelo. Este pelo se encontró en nuestra terraza aquella noche. Le han hecho pruebas de ADN. Pertenece a Marta Navarro. Puse la bolsita muy cerca de su cara. Explícame por qué el pelo de tu amiga acabó en nuestra terraza en plena madrugada. Patricia miró el pelo. Abrió mucho los ojos, aterrorizada. Negaba con la cabeza frenéticamente. No puede ser. Marta no podía. Yo no lo sé. Di un paso más. Se me empezó a quebrar la voz. ¿Y qué más no sabes? ¿Sabes que en la sangre de mi mujer hay veneno? El mismo pesticida con el que tu mejor amiga trabaja todos los santos días. ¿Lo sabes? Mi hermana se derrumbó en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Los hombros le temblaban, pero no se oía llanto. Me quedé allí, mirándola, y se me encogió el corazón. Habla. ¿Fuiste tú quien la trajo a nuestra casa? ¿Ayudaste a poner veneno en la comida de Lu? ¿Por qué? ¿Qué malos había hecho ella? Patricia se quitó las manos de la cara y me miró. Tenía los ojos rojos, pero secos. En esos ojos leí miedo, pero también había algo más. Angustia, un dolor, que yo no lograba comprender. Me miró con los labios temblorosos. Finalmente, habló con voz entrecortada. Diego, yo no quería. No sabía que iba a acabar así. Marta me dijo. Dijo que solo la iba a dejar un poco débil, para que dejara de aprovecharse de ti. Me dijo que tenía una forma de ayudarme. ¿Aprovecharse de mí? Yo estaba atónito. ¿Dejarla débil? ¿Para que dejara de aprovecharse? ¿De qué estás hablando? ¿Quién se estaba aprovechando de mí? Mi hermana agachó la cabeza y sollozó. Tu mujer. Te estaba chupando la sangre, el dinero. Te consumía. Yo te veía matándote a trabajar día y noche, y ella solo cogiendo para sí misma. Me dio pena verte así. Yo solo quería tu bien. Di un paso atrás, sin creer lo que oía. ¿Mi bien? ¿Querías mi bien y por eso ayudaste a envenenar a mi esposa? La cabeza me daba vueltas. Miré a mi hermana, a mi querida hermana, con los ojos de quien ve a una extraña. Susurré. ¿Sabes para qué estaba cogiendo Lucía el dinero? Para la clínica de su madre. Doña Carmen está muy enferma. Necesitaba que la operaran de urgencia por lo privado porque en la seguridad social la lista de espera era larguísima. Le dio miedo que yo me preocupara y por eso ocultó los Bizum. Se lo iba mandando poco a poco. Estaba sufriendo, preocupada, pero nunca se quejó. Mi hermana levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos por el asombro. Los labios se movían, pero no le salía la voz. Yo la miré, y las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Y tú le hiciste caso a tu amiga y casi matas a mi mujer. ¿Sabes que esa noche se tomó pastillas para dormir? Intentó suicidarse por la humillación, por el dolor, por pensar que su propio marido no confiaba en ella. Casi se muere, ¿tienes idea de eso? Patricia rompió a llorar. Perdóname, yo no lo sabía. Marta Dor dijo que era solo un poquito, que no le pasaría nada grave. Hice un gesto brusco con la mano, rechazando sus disculpas. ¿Nada grave? Mi mujer está en la UCI. Su cuerpo está lleno de veneno agrícola. ¿Y me vienes a hablar de nada grave? Me di la vuelta, no quería mirarla más. Miré hacia la terraza,
donde mi mujer se había sentado en aquella noche heladora con el corazón roto. Luego miré mis propias manos, las manos que cerraron aquella puerta con llave. Los dos, ella y yo, cada uno a su manera. Nosotros la empujamos al borde del abismo. Mi hermana, a mis espaldas, dijo con la voz ahogada: «Diego, yo sé que soy la culpable, pero Marta». Me volví hacia ella de nuevo. «¿Qué pasa con Marta?». Mi hermana tragó saliva. Había pavor en su mirada. «Marta no solo me estaba haciendo un favor. Ella tenía su propio motivo. Me dijo que tu mujer era la culpable de la muerte de su hermano mayor, hace 3 años». Me quedé helado, como si me hubieran tirado un barreño de agua fría. ¿Mi mujer, culpable de la muerte del hermano de Marta? ¿Cuándo fue eso? Lucía nunca me contó nada. Encaré a mi hermana y le exigí: «¿Qué historia es esa? Cuéntamelo bien». Mi hermana, temblando, empezó a relatar con voz entrecortada: «Hace 3 años, el hermano de Marta murió en un accidente laboral. Trabajaba en la misma nave que Lucía, en un polígono en Getafe, antes de que os casarais. En Ita, aquella época, ella trabajaba allí, en la misma sección que él. Murió tras un accidente con una carretilla elevadora. La familia de Marta decía que fue Lucía quien no respetó las normas de seguridad y que por su culpa él murió. Recordé que, efectivamente, antes de casarnos, Lucía había trabajado en un almacén en Getafe, pero nunca mencionó ningún accidente. Yo solo sabía que se había ido de allí porque la empresa hizo un ERE. Por lo visto, había un episodio muy oscuro en su pasado». Mi hermana continuó: «Marta me contó que la familia denunció a Lucía, pero no había pruebas suficientes. El caso se archivó. Han guardado ese rencor durante estos 3 años. Cuando yo me desahogué con Marta sobre el dinero, sobre que Lucía te estaba quitando a escondidas, Marta se volvió hacia mí y me dijo: «¿Lo ves? Te lo avisé. Esa tía ya mató a mi hermano y ahora está matando al tuyo. Tenemos que darle una lección». Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. ¿Una lección? Llaman a un envenenamiento y a una incitación al suicidio una lección. Miré a mi hermana mayor que, temblorosa, me contaba todo aquello, y el corazón se me encogió. No por rabia hacia ella, sino por un dolor mucho más profundo, por comprender cómo la venganza puede cegar a una persona. Cerré los ojos y en la oscuridad me vinieron 2 imágenes. La primera, mi Lucía, una chica callada y dulce que cuidaba de su familia. La segunda, Marta, una mujer que durante 3 años había llevado en el pecho el dolor por la pérdida de su hermano, esperando día y noche una oportunidad para vengarse. ¿Quién era allí la verdadera víctima? Lucía, si es que tuvo alguna culpa tal vez fue por un accidente, una fatalidad. Y Marta, víctima en el pasado, se había transformado ahora en una criminal en el presente. Un círculo vicioso. La venganza engendra venganza. Y yo estaba en medio de ese torbellino, y el corazón se me partía. Una mitad por mi mujer, la otra por una pena desgarradora hacia mi propia hermana. Mi hermana se escurrió de la butaca al suelo. Las lágrimas le corrían como un «Hugh, perdóname, Diego. Creí que era sencillo. Solo provocarle una debilidad para que dejara de coger el dinero. Yo no sabía que Marta tenía ese plan por detrás». Me dijo solo unas gotitas. «Nada grave». «Qué tonta he sido, Diego». La miré y me dolía demasiado el corazón. Yo sabía que me quería, que le daba lástima verme trabajando como un condenado. Pero ese amor, manipulado por la venganza, se había convertido en un arma letal. Yo no podía echarle toda la culpa a ella, pero tampoco iba a poder perdonarla fácilmente. Me quedé de pie, viéndola llorar, viendo a nuestra familia desmoronarse ante mis ojos. Miré hacia el cuadro en la pared, un retrato de mi padre. Sonreía, bondadoso, en la vieja fotografía en blanco y negro.
Mi padre siempre me enseñó que la familia es lo más valioso que tenemos que querernos y protegernos. Papá, ¿lo ves? Ese mismo amor ha destruido a nuestra familia hoy. Me volví hacia mi hermana, con la voz quebrada. Patricia, ¿te das cuenta de que, si aquella noche, en lugar de hacerle caso a tu amiga, te hubieras sentado a la mesa conmigo y con Lucía a hablar, todo sería diferente? Lucía se habría explicado, yo habría entendido la situación, y tú no te habrías convertido en una pieza del juego de venganza de otros. Mi hermana levantó los ojos, rojos e hinchados. No pudo hablar. Yo continué. La venganza ciega a las personas. Patricia. Hace que dejemos de ver la verdad, que dejemos de escuchar a la razón. A Marta la cegó la venganza. Y a ti te cegó un amor retorcido. Y las dos cometisteis un error fatal. Mi hermana rompió en un llanto desesperado, abrazándose a mis piernas. Diego, perdóname, por el amor de Dios, perdóname. Me incliné y le puse la mano en el hombro, sin decir nada. Fuera. Caía la lluvia. El salón se sumió en la penumbra y en las lágrimas. Miré hacia la terraza, donde mi mujer pasó frío de madrugada con el alma destrozada. Me quedé preguntándome si, desde el principio, alguien en esta familia hubiera tenido valor de mantener una conversación sincera. ¿Habría ocurrido lo de aquella noche? Si yo hubiera preguntado por los Bizum en vez de tragarme la rabia y desconfiar. Si mi hermana hubiera hablado sobre los gastos de Lucía en lugar de prestar oídos al veneno de su amiga. Si Marta hubiera ido a buscar a Lucía para aclarar lo que pasó hace 3 años en lugar de guardar ese odio. Quizá nada de esto habría pasado, pero la vida no está hecha de y sí. Lo pasado, pasado está. Lo que queda es una lección muy amarga para todos nosotros. A la mañana siguiente, llegué al hospital clínico muy temprano. El pasillo estaba vacío. Solo el eco de mis zapatos golpeaba contra el suelo. El olor a desinfectante hospitalario era tan fuerte como siempre. Pero hoy parecía que me escocía en los ojos. Me paré frente a la puerta de la habitación de mi mujer, puse la mano en el pomo, pero no tenía valor para girarlo. Había ensayado un discurso entero. Le iba a pedir perdón, a contarle todo lo que había descubierto, a decirle que la quería, que creía en ella, que nunca más le iba a soltar la mano. Pero cuando la puerta se abrió, todas esas palabras se evaporaron. Lucía estaba acostada en la cama de sábanas blancas impecables. Su cara estaba muy delgada, pálida. Tenía los ojos cerrados. Varios cables y tubos salían de ella y se conectaban a los monitores alrededor de la cama. El respirador silbaba de forma constante, marcando el tiempo. Me quedé en la puerta, sin atreverme a acercarme. Abrió los ojos muy despacio. Me miró en silencio. Simplemente me miró. Yo no sé explicar esa mirada. No había rabia, no había enfado, no había odio. Era una mirada vacía, como si su alma hubiera viajado muy lejos, y allí, en la cama, solo hubiera quedado el caparazón. Me acerqué. Con pasos pesados, acerqué la silla de plástico y me senté a su lado. Estiré la mano para coger la suya, pero ella la apartó. Un movimiento muy sutil, casi imperceptible, pero que me desgarró el pecho. Bajé la cabeza, incapaz de enfrentarme a ese rostro. Lou. Mi voz salió rasgada. Yo. Perdóname. Siguió callada. Levanté la cara. Aún me miraba con aquel vacío, y entonces cerró los ojos y giró la cara hacia la pared. Una lágrima resbaló, cayó en la almohada y desapareció en la tela blanca. Me quedé sentado, mirando esa manchita húmeda, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Quería abrazarla, decirle lo importante que era para mí, pero no podía. Su silencio era la respuesta. Decía que lo que había pasado no se podía borrar. El corte había sido demasiado profundo y cualquier disculpa ahora solo era echar sal en la herida. Me quedé así sentado un buen rato. Tal vez unos 10 minutos, tal vez una hora entera. No lo sé. Me quedé solo mirando su espalda delgada, escuchando el pitido
monótono del aparato. 1000 preguntas volaban por mi mente. ¿Me va a perdonar? ¿Vamos a conseguir volver a ser lo que éramos? Y entonces me di cuenta. Estaba haciéndome preguntas egoístas. Estaba pensando solo en mi dolor, en mi ombligo. ¿Y ella? ¿Qué tuvo que soportar ella? Hablé bajito. Mi susurro apenas rompía el silencio de la UCI. Ya lo sé todo. Lo del visum a doña Carmen, lo de las hierbas en el caldo y lo de Marta. Sus hombros dieron un ligero temblor. Un instante después, giró la cara hacia mí. Esta vez, algo se movió en el fondo de sus ojos. No era esperanza. Era susto. Me miró. Sus labios secos intentaron abrirse. Finalmente, habló, con una voz débil como un soplo de viento. ¿Y sabes lo que realmente pasó hace 3 años con su hermano? Negué con la cabeza. Lucía cerró los ojos. Descendió otra lágrima. Empezó a hablar, tragando cada palabra con dolor, pero siendo muy clara. Aquel día, yo intenté salvar a ese chico. Intenté sacarlo de debajo de la máquina, pero no llegué a tiempo. Tengo hasta hoy la marca en el brazo de un hierro que me rajó la piel. Levantó su bracito débil y me enseñó una cicatriz, clara cerca de la muñeca. Yo no consigo olvidar lo que pasó en esa nave de Getafe. Pero ella, su familia nunca me creyó. Me quedé helado, mirando a mi mujer, a esa cicatriz en su brazo. Quería decirle que durante esos 3 años no solo estaba soportando el trauma de haber visto un compañero morir de una forma horrible, sino que también cargaba con la culpa que le echaron a sus espaldas. Ella intentó salvar a un ser humano y le estamparon su muerte en la frente. Y ahora, yo, su propio marido, también había dudado de su decencia. Volví a coger su mano. Esta vez no la apartó. Apoyé aquella mano fría y fina contra mi cara y lloré. Lloré como un niño pequeño. Una semana después, las aguas se calmaron. A Marta la detuvieron en la puerta de la fábrica. En el piso donde vivía, la Policía Nacional encontró una garrafa con el mismo pesticida. Lo confesó todo en comisaría. 3 años de odio se convirtieron en una condena que iba a tener que cumplir, tal vez con atenuantes, ya que mi mujer sobrevivió. Pero la libertad condicional no es libertad. Es una mancha en los antecedentes penales y una suciedad en el alma que no sale con agua y jabón. Mi hermana, por haber sido utilizada, tuvo que ir a declarar al juzgado varias veces. Al final, el juez no imputó a Patricia por intento de homicidio, porque quedó demostrado que no sabía que era un veneno letal y porque ayudó a entregar a Marta. Pero no había ambiente para que se quedara en nuestra casa. Cada vez que cruzaba la mirada con Lucía, se echaba a llorar, temblaba entera. Un mes después, hizo las maletas y pidió volver al pueblo, a casa de mi madre. Fui a llevarla a la estación sur de autobuses en Méndez Álvaro. Nos abrazamos y lloramos, sin decir nada. Me dijo que iba a pasar un tiempo allí, que cuando todo se tranquilizara del todo, volvería de visita. Pero yo sabía que cuando podía tardar años, o podía no llegar nunca. Nuestra casa se quedó vacía. En la mesa del comedor ahora solo nos sentábamos. 2. Lucía estaba mucho más callada. Volvió a cocinar, a limpiar la casa, a dedicarme algunas sonrisitas. Pero su sonrisa ya no tenía la luz de antes. Era el fantasma de una sonrisa. Muchas noches me despertaba sobresaltado y la veía allí fuera, sentada sola en la terraza, mirando a la calle. Yo iba despacito, me sentaba a su lado, sin preguntar nada. Solo me quedaba allí, sintiendo el viento, helado de la noche. La terraza, el lugar donde empezó la peor noche de nuestras vidas, se convirtió en nuestro fantasma de compañía. Cuando la noche estaba tranquila, nos sentábamos allí. Lucía se quedaba mirando fijamente la barandilla, donde en la noche de la tragedia había quedado la marca de su bota. Yo la miraba y se me encogía el estómago. Sabía que estaba mirando al pasado, al segundo más desesperante que jamás había vivido. Un día me armé de valor
y le pregunté en un susurro, ¿ya me has perdonado? Se quedó en silencio un buen rato, luego giró la cara hacia mí. En su mirada vi una tristeza que no tiene fin, pero también había una chispita de luz cálida. No, respondió con palabras. Solo puso su mano encima de la mía. Me dio un ligero apretón. Entendí el mensaje. No era un perdón con P mayúscula, pasando el punto cantayúscula, borrador al pasado. Era aceptación. Aceptación de que la vida tenía que seguir. Aceptación de que la cicatriz se iba a quedar ahí para siempre. Aceptación de que íbamos a tener que aprender a convivir con ello hasta el final de nuestros días. Gabriel, mi amigo policía, de vez en cuando se pasaba por casa. Me contó que Marta, después de que saliera la sentencia, desapareció del mapa, se mudó a un lugar que nadie conoce. Su familia, allí en el pueblo, también se aisló, muertos, de vergüenza por lo que toda la comarca estaba cotilleando. Y mi hermana, en el pueblo, se pasaba las tardes en la parroquia, rezando, pidiendo perdón a Dios. Mi madre me llamaba a veces, con voz temblorosa, preguntando por su nuera. Decía, hijo mío, me da tanta vergüenza. Pídele perdón de mi parte. Yo le daba el recado. Lucía solo esbozaba esa sonrisita triste y no decía nada. Ayer salí a la terraza yo solo. El tiempo estaba cambiando. El viento anunciaba lluvia. Miré hacia abajo, al plátano de sombra. Las hojas ya estaban cayendo sobre el asfalto. Miré el cielo nublado de Madrid y me descubrí pensando, ¿será que mi mujer aún puede verle el color al mundo, o la vida se le ha quedado gris, como este cielo? Oí el ruido de las zapatillas arrastrándose por la tarima. Lucía salió. Traía 2 tazas de café recién hecho. Me dio una, se apoyó en él, cristal, y se quedó mirando al horizonte. Nos quedamos allí callados, viendo las primeras gotas de lluvia golpear el asfalto. La taza me quemaba en las manos, pero en un rincón de mi alma todavía hacía frío. Un frío por las cosas que se rompen y no tienen arreglo, por las heridas que no sanan. Entonces Lucía habló, con una voz muy bajita, ligera como el humo. Diego, vámonos de aquí. Giré la cara hacia ella. Seguía mirando al frente. Tenía los ojos llorosos. Ya no puedo más. Cada vez que piso esta terraza, la película entera me pasa por la cabeza. Asentí con la cabeza, apretando su mano con más fuerza. Nos iremos, Lu. A donde tú quieras, nos vamos. La lluvia arreció. Entramos en el salón y cerramos la puerta de cristal. A través del vidrio empañado, la terraza fue desapareciendo bajo el agua de la lluvia. Ahí fuera, una parte enorme de nuestra historia había muerto. Pero yo sabía que íbamos a seguir viviendo con los rasguños, con las duras lecciones y el uno con el otro, porque al fin y al cabo, bajo este cielo nublado, solo nos teníamos a nosotros mismos. Ahora, mientras tecleo estas palabras, aún me tiembla la mano. Y no es por el frío, es porque el pasado no se ha ido. Lo tengo pegado a la piel. Quiero hablaros de las lecciones que no se aprenden en el colegio o en la universidad. Solo la vida, dándonos una paliza en la espalda, es la que nos obliga a aprender. Primera lección. Nunca seas el juez sin haberte leído el sumario entero. Yo vi el extracto del banco, escuché el veneno de mi hermana y ya di un golpe de mazo, diciendo que mi mujer me estaba robando. No me senté a hablar, no pregunté, no le di ni la oportunidad de defenderse. Al final, detrás de esos bisum estaba la desesperación de una hija, con miedo a perder a su madre, esperando en las listas de la sanidad pública. Detrás de su boca cerrada estaba el miedo a dejar al marido, que ya vivía estresado, aún más enfermo de preocupación. Yo dicté una sentencia de muerte sabiendo solo el 10% de la historia, y la factura de mis prisas casi se cobró con la vida de la mujer que más amaba en el mundo. Segunda lección. La venganza no soluciona absolutamente nada, solo hace nacer más venganza. Marta guardó ese odio durante 3 años enteros. Juró que tomarse
La justicia por su mano le calmaría el corazón. Pero ¿qué ganó? Perdió sus antecedentes limpios, su libertad y su decencia. Y quienes estábamos al margen, como nosotros, nos vimos obligados a cargar con esa basura emocional para el resto de la vida. Si, hace 3 años, se hubiera sentado a tomar un café con Lucía y hubiera escuchado su versión, quizá el pozo no habría sido tan profundo. Pero la rabia le puso una venda en los ojos. Tercera lección. El amor también tiene que tener sentido común. Mi hermana me quería con locura. Le daba pena verme trabajando como una mula, y le dio rabia al creer que mi mujer me estaba chupando el sudor. Pero ese amor sin filtro, sin sabiduría y sin intentar entender al otro, sirvió de marioneta para la maldad. Creyó que estaba siendo mi escudo, pero en realidad fue la mano que me empujó por el precipicio. Con el amor a secas no basta. Hay que tener empatía, hay que saber hablar y, sobre todo, preguntar antes de tirar la primera piedra. Cuarta lección. El seno de la familia es el lugar donde más daño nos hacemos, porque ahí entregamos la confianza en bandeja. Y cuando la mosca te pica detrás, de la oreja, duele muchísimo más que la puñalada de un enemigo en la calle. Yo desconfié de mi mujer desconfió de sí misma, y mi hermana desconfió de las intenciones de todo el mundo. Ese caldero de sospechas, mezclado con el veneno de fuera, dinamitó los cimientos de nuestra casa. Amigos míos, dentro de toda casa de familia, de puertas para adentro, hay cosas que nadie cuenta, fatigas, facturas que pagar, sacrificios que uno se traga en seco. Mi mujer se estaba matando en silencio para ahorrarme un disgusto. Yo estuve ciego a su esfuerzo. Mi hermana no tuvo paciencia para entender lo que pasaba, y el precio nos salió carísimo a todos. Yo miro a mi mujer hoy. Cada vez que se levanta de la cama es una victoria en medio de la oscuridad. El agujero que le quedó en el alma quizá nunca se cierre al 100%. Siempre le latirá cuando sople ese vientecillo frío de enero, recordando el ruido de la puerta de la terraza cerrándose con llave y el sabor de la pastilla que le apagó la luz. Pero está aquí. Me coge de la mano, intenta vivir un día más. Y para mí, eso ya es ganancia. La última y más dolorosa lección que aprendí: perdonar no es pasar el borrador por la pizarra. Perdonar es aceptar la marca que quedó en la pared. Y aún así, elegir seguir viviendo en la misma casa con esa persona. ¿Hay alguien bajo tu techo aguantando el tirón en silencio? Hay un llanto ahogado del que nunca te has parado a preguntar de dónde viene. No esperes a que pase lo peor para darte cuenta de que un matrimonio y una familia son cosas muy frágiles y que se rompen en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, al final de la tarde, he vuelto a salir a la terraza, no para sufrir, no, para huir del mundo, solo para quedarme allí de pie, sintiendo el olor a lluvia en las plantas que riega Lu, viendo cómo el sol se esconde entre los bloques de pisos. Esa terraza ya no es el escenario de una película de terror para mí. Es un monumento de advertencia, un aviso de que el silencio mata, de que una actitud en caliente puede borrar del mapa lo más bonito que tienes en la vida. Mi mujer está ahí dentro, en la cocina, haciendo la cena, esperándome. Todos los santos días gateamos para intentar curarnos. Es durísimo, no os voy a mentir, pero al menos nos tenemos el uno al otro para aguantar el tipo. Si este relato te ha removido por dentro de alguna manera, párate un minuto, mira a tu lado. Mira a quien vive contigo. ¿Hay alguien pidiendo socorro sin hacer ruido? ¿Hay un dolor ahí para el que ha cerrado los ojos con tal de no verlo? Por el amor de Dios, no esperes a que el reloj marque las 3 de la madrugada para intentar arreglarlo. Gracias por dejarme desahogar y por escuchar nuestra historia. Si crees que has sacado alguna lección de esto, comparte el video para que alguien más despierte a tiempo. Y no olvides suscribirte al canal para seguir las próximas historias. Un abrazo y que Dios os bendiga.